Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Cuba, violación de los derechos humanos y libertades fundamentales. Secretario para el Fortalecimiento de la OEA opina sobre el nuevo entorno de la opinión pública. Consejo Permanente de la OEA conmemora el Día de las Américas y la Semana Panamericana. Más de 14.600 libros han llegado a los territorios colombianos gracias a la campaña Donar un libro es un hecho de paz. Presentación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el panel sobre Cuba, violación de los derechos humanos y libertades fundamentales, miedo e intimidación. La libertad de opinión y de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y como lo establece la Carta Democrática Interamericana. Es un componente fundamental del ejercicio democrático. Este derecho es esencial para la construcción de sociedades democráticas, plurales, justas, en las que todas las personas, sin distinciones, puedan expresarse con libertad, sin miedo a censuras, represalias o sanciones de ningún tipo. Estamos aquí para ver el caso cubano, donde sin embargo la libertad de opinión y de expresión ha estado limitada desde por lo menos 1959. El Estado controla directa o indirectamente todas las formas de comunicación, incluidos medios tradicionales y digitales. La situación es crítica. Constantemente se reportan casos de intimidación, acosos, detenciones arbitrarias de periodistas independientes, personas críticas que se atreven a expresar sus opiniones o a denunciar la sistemática violación de derechos humanos en el país. Las arbitrariedades conocidas no solo afectan a periodistas y defensores de derechos humanos. En los últimos años se ha podido ver un aumento en la censura y la represión en contra de los artistas, quienes a través de diferentes manifestaciones han expresado su desacuerdo con la situación política, jurídica y social del país. Esto me retrae y me llama y me lleva a la dimensión dictatorial que me tocó vivir en mi infancia y mi adolescencia en mi país, en la dictadura que vivió mi país, que me tocó vivir como persona. Y estos artistas que han sido objeto de amenazas, arrestos, censuras y otro tipo de represión que buscan limitar sus posibilidades de crear y expresarse libremente, son reprimidos. Si bien Cuba dejó de participar en la OEA, sigue siendo un Estado miembro. Nunca ha denunciado su carta. El Estado cubano está sujeto al cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos que establece la Declaración Americana de 1948 y a su supervisión por parte del órgano competente de la OEA. Esta mañana nos congregamos para denunciar lo que el mundo ya conoce: violaciones de derechos humanos, ataques a instituciones, que le valió a Cuba ser incluida en el capítulo 4 del informe anual de la CIDH. Nos acompañan reconocidos panelistas, quienes describirán, analizarán el estado de la libertad de expresión y opinión en la mayor parte de la mayor isla del Caribe, a quienes doy la bienvenida y agradezco por alzar su voz con coraje y valentía para denunciar las violaciones de derechos humanos de los ciudadanos cubanos. Gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, academia, comunidad internacional, entre otros, debemos seguir prestando atención a la situación en Cuba y abordarla de manera efectiva. No se puede invisibilizar la situación de Cuba, no se puede invisibilizar ningún preso político en Cuba, no se puede invisibilizar ninguna violación de derechos humanos en Cuba. Tenemos un papel importante que desempeñar en la promoción y defensa de los derechos humanos. Es nuestra responsabilidad asegurarnos que los derechos consagrados en los diferentes instrumentos internacionales estén al alcance de todas las ciudadanas, ciudadanos de la región por igual. Las cubanas, los cubanos tienen derecho a la democracia y a que se respeten sus derechos humanos. Cuba, el cubano, la cubana, no puede ser una excepción en las Américas. La Organización de los Estados Americanos seguirá promoviendo y protegiendo y defendiendo los principios consagrados en la Carta Interamericana y la Declaración Americana, promoviendo más democracia y más derechos para más gente. El secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Francisco Guerrero, opina sobre el nuevo entorno de la opinión pública en el periódico mexicano Excelsior. Queridas amigas y amigos de Excelsior, como cada semana en punto
de equilibrio, este espacio de reflexión sobre la democracia en el continente, nos referimos al nuevo entorno que están viviendo las encuestas de opinión y en particular las encuestas que tienen que ver con la democracia, las encuestas que tienen que ver con los candidatos, que tienen que ver con la gestión de gobierno, pero particularmente las encuestas que son utilizadas sobre todo durante la contienda electoral. Es sabido que este nuevo entorno está, por supuesto, influenciado por las redes sociales, por los youtubers, está influenciado por los influencers, que van formando opinión pública de manera distinta a cómo funcionaba el modelo de comunicación política. A través de los 8 años que hemos tenido la posibilidad de participar en la Secretaría de Fortalecimiento para la Democracia, a través de las misiones de observación electoral, hemos podido observar que las encuestas de calidad, que las encuestas hechas con rigor técnico contribuyen a generar certidumbre en el proceso democrático porque corresponden con la opinión de los ciudadanos. En cambio, las encuestas falsas, las encuestas que no tienen rigor metodológico, son normalmente el preludio de conflictos postelectorales. Contar con encuestas de opinión de buena calidad, que tengan rigor técnico, es un requisito indispensable para los profesionales que se encargan de elaborar las encuestas de opinión pública. Por fortuna en el continente existen muy buenas empresas, aunque también hay que decir, en muchas ocasiones se abusa del uso de las encuestas con el propósito de generar incertidumbre entre los electores. Al final del día, son los ciudadanos y las ciudadanas los que a través del ejercicio de su voto definen los procesos electorales. Sin embargo, contar con encuestas de opinión positivas, bien elaboradas, en el marco de este nuevo entorno político y democrático, es un imperativo para poder fortalecer a la democracia en el continente. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una sesión protocolar el lunes 17 de abril en el Salón de las Américas de la sede de la OEA en Washington, D.C., para conmemorar el Día de las Américas y la Semana Panamericana. Buenos días, distinguidos representantes permanentes e interinos de los Estados miembros. Senador Christopher Dodd, asesor principal especial para las Américas del Gobierno de Estados Unidos. Señor Luis Almagro, secretario general. Embajador Néstor Méndez, secretario general adjunto. Distinguidos observadores permanentes. Público en general que está conectado con nosotros. Good morning, everyone, and thank you for joining us today for this important discussion on integrationism and inter-Americanism. We are honored to have with us today Senator Christopher Dodd, whose expertise and leadership on this issue has been instrumental in promoting a more inclusive and united society. As we gather here today, it is clear that the world is facing many complex challenges that threaten our social, economical, and political stability. From rising inequality and social injustice to political polarization and cultural conflicts, our societies are increasingly divided and fragmented. At the heart of these problems lies the issue of integration, how we can create more inclusive and cohesive communities that respect diversity and promote equality. Inter-Americanism, integrationism, the philosophy that guides our discussion today is the belief that we must work together to overcome this division and build a more integrated society. Through the discussion, we hope to explore the challenges and opportunities of integrationism and how we can work together to promote a more inclusive and united future. Y todo esto no arrancó hace poco tiempo, arrancó hace mucho tiempo. Estamos desde el año 1889 bregando por un ejercicio de interamericanismo y de esfuerzos por estar más juntos que nunca. No tengo que recordar a nadie el Congreso de Panamá
del año 26, donde Bolívar hizo lo que tenía que hacer. Un detalle, estudiando este fin de semana sobre el año 1889, encontré que el patrón plata fue el eje con el cual se suponía que nos comunicábamos comercialmente. No hay manera de encontrar una personalidad en este proceso de panamericanismo, integración continental. Es imposible. Es imposible conversar con ustedes y decir Roosevelt, Kennedy, está plagado de actores que entendieron la noción de entendimiento entre nosotros. Seguramente las perspectivas que tengamos sobre un proceso de mayor cohesión, algunos la miren desde el territorio de la inversión, generación de trabajo, cohesión. El senador Christopher Dodd en Los Ángeles fue una pieza fundamental y ahí uno de los trabajos centrales fue el tema migratorio. Y vaya si es un tema que aún hoy nos compromete y nos compromete como un dato de la realidad. Decía Martí que la unión hace la fuerza y la cooperación hace el progreso. La unión hace la fuerza y la cooperación hace el progreso. Y el tema es entonces seguir bregando en este camino, no abdicar de nuestra intensidad, de nuestra militancia, de nuestra dedicación. No es novedad para nadie, lo sabemos todos, senador Dodd, que este continente tiene todo para ser feliz. Todo. Agua, tierras arables, energía, absolutamente todo. Lo que a veces no tenemos es la cohesión suficiente entre todos para entender que más convergencia nos va a dar más felicidad. Puede que esté yo muy solo en esto, pero no tengo, me parece, la idea de que lo importante sea ser más en términos de potencia en el mundo como continente, sino ser más felices entre nosotros mismos. Básicamente esa es la idea. Recorrer un camino de mayor cohesión hacia una idea de mayor felicidad y de mayor integración y de mayor entendimiento entre todos. Soy muy respetuoso de los momentos de conferencias internacionales, de los momentos donde tenemos un punto de entendimiento. Pero creo que los pueblos están pidiendo, por encima del entendimiento político, entendimiento fáctico en la realidad, convergencia fáctica en la realidad. Y ahí, perdóneme, Christopher Dodd, usted conoce por sí mismo y por su hermano la vida de mi país, y me perdonan los queridos colegas. Mi presidente siempre está diciendo, el presidente Luis Lacalle Pou, lo que podemos hacer por nosotros mismos, y no mirando hacia el otro, sino hacia nosotros mismos, como continente único. En estas mismas horas está haciendo un ejercicio imponente en su país. No sé si ya largó el cohete, pero está por largar ese cohete que va a hacer un ejercicio de mayor peso, mayor volumen, mayores toneladas. Este país puede grandes cosas y nuestro continente unido con este país también pueden grandes cosas. Todos podemos grandes cosas. Por eso quería platicar sobre este ángulo, quizás más filosófico, más de sentirnos confiados entre nosotros mismos para poder, de alguna forma, entender que ese es el único camino inteligente que tenemos por delante. El único. La misión de apoyo al proceso de paz de Colombia, MAP-OEA, y la Feria Internacional del Libro de Bogotá, convencidas de que el conocimiento que se adquiere a través de la lectura renueva y estimula el pensamiento crítico, vital para fortalecer la democracia y la construcción de paz, presentan la 4ª edición de Donar un libro es un hecho de paz, campaña que desde 2019 ha entregado más de 14.600 libros en los territorios más impactados por la violencia armada y en diferentes centros carcelarios del país.
Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.